Muy buenas noches y Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Quiero compartir esta parte de este estudio del cual estábamos compartiendo en la Iglesia Vida Nueva en Cristo Peniel, ahí en el Nuevo Amanecer. Estamos impartiendo este estudio conforme a los dones que nos fueron dados en el nombre de Jesús, pero cuando impartimos este don, pues también recibimos lo propio como parte del cuerpo al cual pertenecemos todos, el cuerpo del Cordero Santo, el cuerpo de Cristo. Y quiero compartir de igual manera juntamente con ustedes, mis hermanos, perteneciente primeramente al cuerpo del Cordero Santo, y a su vez a este grupo de Unidos para Vencer, hacerlo participante de igual manera, y así a través de su comentario pues nosotros también, si Dios lo permite, podemos recibir de ustedes algún don a través de la impartición de la palabra del Eterno en el nombre de Jesús. Y estábamos desglosando y viendo lo que el Espíritu de Dios pues ponía en nosotros a través de lo estipulado en el libro de Primera de Corintios, completo, versículo 1, versículo 12, 13, todo lo que tiene que ver con la comunidad de Corinto, pues desglosada a través de lo que el apóstol Pablo pues podía percibir que estaba aconteciendo en aquel lugar. Corinto, un sitio que Dios, el Señor, el Espíritu Santo de Dios, pues dio dones de manera maravillosas y especiales para que sean compartidos en la iglesia en el nombre de Jesús, pero se estaba generando una división porque cada quien pues se enorgullecía, tomaban bandos y un sinnúmero de cosas que pululaban en aquel lugar fuera de todo propósito y de todo el bien de Dios para su pueblo. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Vamos a compartir un poco de lo que pues el Señor nos da en el nombre de Jesús. Pertenecemos los unos a los otros. La división realmente era un problema grande en la iglesia de Corintio. Es tan así que en el capítulo 1, versículo 16, podemos ver donde el apóstol pues se refería diciendo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya división entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo?, se pregunta el apóstol. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Gloria al Señor. Había una preocupación real expresada a través de Pablo en la iglesia de los Corintios, en la comunidad de Corintios. En el nombre de Jesús había esa preocupación, había una división tangible, visible. Esta gente tenían unos dones maravillosos de profecía, don de lengua, discernimiento, pero el don de discernimiento era el que menos se ponía en ejercicio. Gloria al Señor. En el capítulo 6, versículo 1 al 8, sigue Pablo expresando la misma inquietud, donde dice de que se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo,
a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competente para juzgar las cosas más triviales y tan insignificantes entre nosotros mismos? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces, si tenéis tribunales que juzgan las cosas de esta vida, ¿por qué ponéis por juez a los que en nada son comparado a lo que nosotros tenemos encomendado hacer, de juzgar a todos? Es decir, si se daban fricciones, si se daban diferencias entre el mismo pueblo, gloria al Señor, pues fácilmente se iban y ponían una querella en la Hebreo 30, pero no iban donde los ancianos, no iban donde los líderes a que estos mediaran o intercedieran para resolver las diferentes situaciones que se daba entre el pueblo de Corintios. Gloria al Señor. El capítulo 11, versículo 18-22, dice Pablo con la misma inquietud: pues en primer lugar oigo que cuando os reunís, esto hablando de la cena del Señor, el recordatorio de la cena del Señor, dice Pablo, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es que ya Pablo viene tratando con estas personas desde el principio de la diferencia que traen, de la situación que se dan, de los levantamientos, del yoísmo que se da en esta comunidad de Corintios. Gloria al Señor. Dice Pablo, en parte yo creo esto, porque es necesario que entre vosotros hayan bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros lo que son aprobados. Muchas veces la situación y es caótica que se da en medio del pueblo, con tanta división, con tantas situaciones, que uno tiende a alar para un lado, que ahora hay una denominación, que yo soy pentecostal, que no somos modernos, que yo soy... Hay una situación realmente, pero esto es necesario, dice el apóstol Pablo, que acontezca que entre vosotros hayan bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros lo que son aprobados. A través de esa tribulación, de ese tira y jala, en ese dime y direte, es que se van a manifestar lo que son aprobados por el eterno Dios. Aquellos que buscan solucionar, que buscan la paz. La palabra dice que tenemos que perseguir la paz hasta alcanzarla. Entonces, si podemos resolver entre nosotros mismos sin ir a la justicia, que el hermano me robó, cambio la palabra robar, que el hermano se confundió con el pedazo de tierra que me correspondía, puso su estaca, puso su marca hasta donde comienzan la mía o dentro de las mías. No hay que ir a los tribunales. Eso se puede resolver entre el cuerpo del Cordero Santo, entre los ancianos de las iglesias, entre los pastores, los líderes congregacionales. Debe de llevarse el problema hacia ese tribunal, porque si nosotros mismos vamos a hacer lo que vamos a juzgar, y a la iglesia y a los mismos ángeles, dice la palabra de Dios, no podemos resolver esto entre nosotros. Por tanto, cuando os reunís, dice Pablo, esto ya no es comer la cena del Señor. Escuchen esto, como dice el versículo 21. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y el otro se embriaga. ¿Qué? Dice Pablo sorprendido y pregunta, ¿qué? ¿No tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia? Gloria al Señor. Cuando la iglesia se reunía para ser participante y celebrar la cena del Señor, no era como nosotros
festejamos la Santa Cena en estos tiempos, sino que en aquel entonces lo que se hacía es que cada quien llevaba un plato, cada quien llevaba, uno llevaba un plato de ensalada, el otro llevaba, qué sé yo, pavo, el otro llevaba un corderito horneado, el otro llevaba una paella y para él también, el otro podía llevar un pay de manzana, el otro podría llevar diferentes platos, pero habían unos que eran menos pudientes. Estos llevaban lo que tenían a la mano, un pan sin levadura, una miga de pan, podían llevar un juguito conforme a su economía. Pero ¿qué pasa? Cuando se reunía la iglesia para compartir la cena del Señor, se formaban grupos. Los pudientes se reunían en un lugar y los que menos podían se reunían en otro lugar, es decir, cada quien buscaba su propia clase y aquel que llevaba los mejores platos, que eran para compartirlos entre todos, entre la iglesia. Esa era la cena del Señor en aquel entonces, una manifestación de la comunidad, de la coinonía que debe de haber donde se reúne el cuerpo del Cordero Santo, donde se reúnen los hermanos, donde se reúne la iglesia. Debe de haber una coinonía, una comunión entre todos, como parte todos del cuerpo del Cordero Santo. Pero ¿qué pasa? En aquel tiempo cada quien buscaba su clase, cada quien buscaba su grupo. Si en algo se parece a lo que está aconteciendo en estos días, pues gloria a Dios, estas palabras son para ellos. Entonces, ¿qué acontece? Que si usted llevaba un pay de manzana, si usted llevaba un cordero, un pavo horneado, pero el otro llevaba una migaja de pan, un pan con agua de azúcar, pues usted que llevaba su pavo horneado, se comía su pavo horneado, pero no lo compartía con aquellos que podían menos, con aquellos que económicamente estaban en una situación precaria. Porque recuérdense que dentro del cuerpo del Cordero Santo también habían esclavos, que en aquel tiempo todavía era permitido. Eran libres en el espíritu, libres del pecado y de la muerte, pero seguían sujetos a un amo terrenal. Gloria al Señor. El Señor lo libertó del pecado y por ende de la muerte, pero seguían teniendo amos terrenales, dueños, porque todavía era permitida la esclavitud. Por eso el Señor decía a través de Pablo que los esclavos se sometieran a sus amos, pero que los amos tenían que tratar con deferencia a sus esclavos, con mansedumbre, justamente tenían que tratar. Pues bien, entonces cuando se daban estas reuniones en la cena del Señor, se daban estas situaciones de grupo. Entonces, a eso es que el apóstol pues hacía alusión. Por eso era que la cena del Señor, como la tomaban indignamente, acarreaban maldición, porque en vez de estar en comunión, en coinonía, pues lo que se generaban o se ponían en evidencia las divisiones de clase. Por eso es que Pablo en el versículo 19 del mismo capítulo 11 dice: porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros lo que son aprobados. Aprobados eran los que operaban humildemente, el que llevaba el pavo y lo compartía con el que llevaba el pan, el que llevaba el pan compartía con el que llevaba el pavo, el que llevaba el agua de azúcar también podía comer del pavo y del pan, de la paella, de todo lo que se llevaba para esa reunión y esa celebración. Gloria al Señor. En estos tiempos siguen dándose grupismo alrededor de un líder, alrededor de un diácono, alrededor de un pudiente, alrededor de un tutumpote, porque todavía todo esto se está dando en la iglesia, la cual es el cuerpo del Cordero Santo. Voy a cortar este audio aquí para seguir
con el estudio. Al nombre de Cristo sea toda la gloria y toda la honra. Su hermano, siervo inútil pero útil para la gloria del Eterno, y en sus manos, Gabriel Martínez, pastor por la misericordia de Dios.